estaba revisando las actividades que hemos hecho con los cuadros, con los formatos Excel. Y bueno, y platicaba hace un momento que esos cuadros nos sirven de guía para ir verificando qué es lo que nos falta o qué es lo que nos faltaría para integrar esos hechos. Bueno, vamos a recordar primeramente qué es lo que entendemos por teoría del caso. Bueno, primeramente, bueno, yo considero que no con la entrada del sistema acusatorio deberíamos de tener una teoría del caso. Eh, es decir, para la preparación de un asunto no es nuevo la actividad que ahora se le conoce como teoría del caso. Ahorita la conocemos como teoría del caso y vemos como si fuera algo nuevo, algo novedoso. Lo cierto que al menos los que ya tengamos tiempo en la litigada o en la función pública, pues veremos de que siempre estudias tú un asunto, ves tú un asunto y estructuras una estrategia a seguir. Y antes así lo veíamos como una estrategia, ¿no? Como que la estrategia del defensor, como que la estrategia del Ministerio Público. Y así lo veíamos, estrategia. No lo veíamos con algunos elementos, sino el defensor creía que las cosas, el interrogar sería realizar, vaya, una serie de preguntas hasta cansar en esa transcripción a los funcionarios judiciales y pues bueno, hacían muchas preguntas que al final de cuentas, ahorita vamos a llegar a ese punto, que al final de cuentas, pues bueno, a lo mejor una audiencia que podía tardarse o una diligencia, vamos a hablar de una diligencia en el sistema inquisitivo, a lo mejor una diligencia se tardaba a veces hasta medianoche, estábamos en los juzgados en una audiencia y con un testigo. Eso ya no debe de suceder en el sistema acusatorio. Entonces, antes sí trabajábamos con esa estrategia que creíamos que era la correcta o la forma de llevar un asunto ante los tribunales. Pero siempre ha existido la estrategia. Ahora, ¿qué pasa con el sistema acusatorio? Con el sistema acusatorio ya no es válido ir a cansar a los jueces con interrogatorios que al final de cuentas van a llegar o van a acreditar a lo mejor la teoría de la contraparte, porque era lo que se hacía con una serie de preguntas. Al final de cuentas estabas tú corroborando la teoría de tu contraparte, esperando que en cada una de las preguntas el testigo se equivocara o lo pescara supuestamente en la mentira si tú creías que ese testigo era leccionado o era preparado para mentir en esa audiencia. Pero con el sistema acusatorio, bueno, al menos en el 2004 que iniciamos acá en Nuevo León una capacitación, ya nos hablan de algo que se llama teoría del caso. Y con la teoría del caso, ¿qué es lo que vamos a aprender con la teoría del caso? La teoría del caso, allá en el 2004, la veíamos propiamente como algo que teníamos que utilizar o una metodología que teníamos que utilizar y debíamos utilizar hasta en la etapa de juicio, ¿sí? Es decir, no en las audiencias previas, no en las figuras procesales previas a la etapa de juicio, sino hasta la etapa de juicio. Al menos eso es lo que veíamos caso Nuevo León, caso México. Pero, bueno, les había platicado en alguna ocasión que después de la capacitación que recibimos en el 2004 acá en Nuevo León, hubo, y que
en esa fecha no me quedaba claro lo que era teoría del caso al 100%, si entendía, o así lo entendía, que tenía que ser hasta la etapa de juicio. Viene un Ministerio Público, Pablo Albendaño, de Chile. Digo, no sé si sigue siendo Ministerio Público. Esto que les platico fue hace ya 15 años, 2005, si mal no recuerdo, 2006, entre esos 2 años. Y este Ministerio Público nos da una plática precisamente sobre teoría del caso, y ahí es donde entendemos que la teoría del caso no es únicamente exclusiva, vaya, para la etapa de juicio. Claro, como referí también al principio, en el sistema inquisitivo sí tenían los litigantes que preparar una estrategia, pero como que esa estrategia no estaba muy definida, como que a lo mejor algunos abogados sí se preocupaban por establecer los puntos importantes en lo que iba a suceder en esa diligencia, en esa declaración testimonial, ¿sí? En esa diligencia y no ante el juez, en esa diligencia que el escribiente, y si acaso nos iba bien, iba a estar el secretario calificando de legal las preguntas que hacían las contrapartes. Entonces, bueno, primer gran diferencia en el desahogo de las pruebas, pues en el sistema inquisitivo estaba, es más, a veces estaba hasta la persona que estaba haciendo prácticas profesionales en los juzgados, y a veces ya era tanta la experiencia, o era la experiencia, entre comillas, de ese practicante, que le llevaba a calificar las preguntas. En algunas de las ocasiones, pues las contrapartes, si van a silenciar los micrófonos ahí de favor, este, las contrapartes, ay, se me fue la idea con lo que, con lo del micrófono. Este, ah, en determinadas ocasiones, a lo mejor el litigante sí exigía que estuviese el secretario, o exigía que estuviese el juez presente en esa diligencia. Pero en el sistema acusatorio, pues ya vemos de que la inmediación de la prueba, o la forma en que se va a deshogar la prueba, y la contradicción que va a existir, hablando de los principios del sistema acusatorio, pues va a ser precisamente el desahogo de esa prueba ante el juez. O sea, ya es el juez el que está escuchando, es el juez quien al final va a resolver. Antes era el juez que resolvía, pero era un juez que resolvía sobre el papel, sobre lo que él veía en el papel, y la forma de valorar, recordemos, la prueba era diferente. La forma de valorar la prueba era tasada, es decir, que la misma legislación procesal penal decía que si, por ejemplo, la testimonial cumplía esta serie de requisitos, se calificaba de legal, o era creíble el dicho del testigo, ¿no? Y así los documentos tenían que reunir ciertos requisitos para que el juez les diese valor, las inspecciones, para que tuviesen valor. Y en el sistema acusatorio cambia precisamente ese sistema de valoración, y ya es con las reglas o las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica que va a resolver el juez. Bueno, ahorita no vamos a entrar en verificar si esas máximas de la experiencia son las del juez, y a veces nos va a tocar otro juez, y a lo mejor ese juez fue víctima de robo y está viendo un caso de robo, o fue víctima de violencia familiar y está viendo un caso de violencia familiar. Ahorita no vamos a hablar de eso porque ya habíamos platicado que, por ejemplo, como dice Thomas Hobbes en el Leviatán, el juez debe, y es un libro de 1600, el juez al momento de resolver debe despojarse de todo perjuicio, y escuchar y valorar las pruebas, y no porque sea un juez
que ha sido víctima de robo o de violencia y le toca ver ese tipo de asuntos, pues va a resolver siempre en contra del acusado, ¿no? Pero bueno, en el sistema acusatorio cobra importancia, como les decía, la teoría del caso. Y ya hemos visto varias definiciones o comentamos varias definiciones y bueno, para nosotros puede ser un método de trabajo, ¿sí? Que te va a servir para contrastar los hechos con una hipótesis legislativa. Y esa suma de estos dos elementos pues va a tener un soporte probatorio. ¿Por qué digo hipótesis legislativa? Y digo hipótesis legislativa porque toda figura procesal que vaya a ser sometida a alguna controversia será precisamente una hipótesis legislativa. Y donde vamos a aplicar teoría del caso es donde va a existir una petición por parte de uno de los litigantes o alguna de las partes del procedimiento penal. Y esa petición, en el ejercicio del principio de contradicción, pues vaya, tu contraparte podrá argumentar algo en contrario o algo a su favor para que el juez al final de cuentas resuelva. Pero esa petición no es perderse en un cúmulo de información que tengamos dentro de la carpeta de investigación, sino es verificar qué exigencias o qué requisitos tiene esa hipótesis legislativa, qué datos de prueba me sirven para validar esa hipótesis legislativa y al final yo voy a hacer una narrativa de hechos respecto a la petición que voy a realizarle al juez. La petición entendida como el ejercicio de solicitarle algo al juez, vaya, de pedirle al juez que nos favorezca con su determinación nuestra postura, la postura de quien está solicitando o la postura de quien está ejerciendo ese principio de contradicción. Entonces, hipótesis legislativa, vamos a poner un ejemplo, lo que es el control de la detención. Las hipótesis de en qué momentos el juez va a tener que declarar de legal la detención, es decir, el actuar del policía, pues vienen en el artículo 16 constitucional y el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Según cuál sea el supuesto al que yo le voy a solicitar al juez, pues yo tendré los argumentos perdón, para hacerle, para fundamentar esa petición. Vamos a tomar como caso ejemplo, que es lo que más comúnmente se da en los tribunales, es la fracción segunda del inciso B, es decir, inmediatamente después de haber cometido el hecho y cuando es señalado por un testigo, la víctima, o se le encuentra algún indicio que se le pueda relacionar con el delito. ¿Qué es lo que tenemos o a qué estamos compareciendo? Bueno, ¿a qué va a comparecer el Ministerio Público? El Ministerio Público va a comparecer ante el juez a decirle que el actuar del policía fue el correcto, ¿sí? Y aquí es donde entra, para poder estructurar de forma breve, concreta, y como decía una abogada, conciso y concesos, así decía, pero siendo conciso en tu petición, siendo preciso en los hechos. Una cosa son precisamente los hechos que vamos a narrarle y otra cosa es el argumento donde vamos a incluir los datos de prueba que tengamos para soportar esos hechos, ¿sí? Es decir,
y aquí es donde se genera precisamente las confusiones y generamos o hacemos una petición agregando a esos hechos datos de prueba o contaminando, si me permiten usar esa palabra, contaminando los hechos con datos de prueba o con la información que vienen en los datos de prueba. Ahí es un punto interesante. Si bien es cierto, a mí los datos de prueba o lo que me diga la prueba me va a llevar a construir esos hechos no van a dar cuenta de la prueba. Es decir, que esos hechos no van a referir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vaya, que el policía recibe una llamada telefónica, bueno, a lo mejor en algún ejemplo sí será válido y en el control de la detención sí será válido hacer a lo mejor esa narrativa. Pero no abundar con la información de que, por ejemplo, el elemento de policía realizó la cadena de custodia. Sí vamos a hacer la referencia para justificar y acreditar los tiempos sobre la labor que realizó el policía, pero eso es muy diferente el argumento que vamos a decir a los hechos que en petición concreta le voy a decir al juez. ¿Sí? Ahí va el ejemplo. Por ejemplo, yo lo que tendré que decirle al juez, ¿sí? A ver, permítame.